paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu reina y mora en cada uno de todos los que estamos aquí. Amén. Ya tenemos este tema el día de hoy. Cristo vino para cumplir la ley y está basado en Mateo 5, versículos 17 al 20. Dice así: para honra y gloria de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, hermano, bien, a primera vista se podría decir, esto podría parecer el pronunciamiento más alucinante. Jesús hizo en todo el Sermón del Monte. En este pasaje Jesús establece el carácter eterno de la ley. Y sin embargo, Pablo podía decir: Cristo es el fin de la ley. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Repetidas veces Jesús quebrantó lo que los judíos llamaban ley. No cumplía el lavado de las manos que la ley establecía, sanaba a los enfermos el sábado, aunque la ley prohibía tales sanidades. De hecho, fue condenado y crucificado como un quebrantador de la ley. Y sin embargo, aquí aparece hablar de la ley con una veneración y una reverencia que ningún otro rabino o fariseo lo hiciera o podría superar. La letra más pequeña que la Reina Valera llamaba la J, era la letra hebrea del Yud. Era algo parecido a lo que
llamamos apóstrofe. Ni siquiera una letra no mucho más grande que un puntito omitiría la parte más pequeña de la letra que la Reina Valera dijese. O llamaba un tilde como el de la ñ, los puntitos diacríticos que distinguían unas letras de otras. Jesús parece que la ley es tan sagrada que ni el más mínimo de los detalles desaparecería. Algunas personas se han sorprendido con este dicho, que han a la conclusión de que es posible que Jesús, ellos pudieran pensar que es posible que Jesús no dijera estas cosas, o dijera, o ha sugerido que puesto que Mateo lo escribió especialmente para convencer a los judíos. Este es un dicho que Mateo puso en los labios del mismo Jesús, y que no dijo nada semejante, pero ese es un razonamiento muy pobre. Algunos dicen, porque este es un dicho que es de lo más improbable que nadie se inventara. Tanto es así que Jesús tiene que haberlo dicho. Cuando lleguemos a ver lo que quiere decir verdaderamente, comprenderemos que era inevitable que Jesús no lo dijera. Los judíos usaban la expresión, la ley, de 4 maneras diferentes. Los judíos la usaban, una, con referencia a los 10 mandamientos. 2, la usaban con relación con los 5 primeros libros de la Biblia, a los que llamamos Pentateuco, que quiere decir literalmente los 5 rollos, que eran para los judíos la ley era la ley para excelente y con mucho, la parte más importante de la Biblia. Usaban la frase la ley y los profetas con el sentido de toda la escritura, y la usaban con una descripción global de todo el Antiguo Testamento. La usaban en el sentido de ley de los escribas o ley oral. En tiempos de Jesús eran el cuarto sentido, el más corriente. Fue de hecho esta ley de los escribas la que tanto Jesús como Pablo condenaron tajantemente. ¿Y qué era entonces la ley de los escribas? En el Antiguo Testamento el mismo encontramos muy pocas reglas y normas. Lo que sí encontramos grandes principios generales que cada uno debe asumir e interpretar bajo la dirección de Dios. Aplicar a las situaciones concretas de la vida en los 10 mandamientos no se nos dan como reglas o normas, son todos y cada uno de ellos grandes principios en los cuales hemos de encontrar
las normas de nuestra vida. Para los judíos posteriores, estos grandes principios no eran suficientes. Mantenían que la ley era divina y que en ella Dios había dicho la última palabra, y que por lo tanto todos debían estar en ella. Si una cosa no estaba en la ley explícitamente, tendría que estar implícitamente. Por tanto, discutían que debe ser posible deducir de la ley una regla, una norma para cada caso, para cada situación de la vida. Así surgió la raza de los llamados, fíjense bien, escribas, cuyo cometido era reducir los grandes principios de la ley, literalmente miles y miles de reglas y normas. A ver, esta acción, la ley establece que el sábado ha de mantenerse santo y que no se puede hacer ningún trabajo en él. Pero los legalistas judíos tenían pasión por las difamaciones, así que preguntaron, ¿qué es un trabajo? Como trabajo toda clase de cosas, por ejemplo, el llevar una carga en el día del sábado era un trabajo, pero todos sabían que definir qué era una carga. Para la ley de los escribas, una carga era comida equivalente al peso de un higo seco, vino suficiente para mezclarlo en una copa, bastante leche para un trago, la miel necesaria para poner en una herida y el aceite necesario para ungir un pequeño miembro y el agua necesaria para humedecer un colirio, el papel necesario para escribir un recibo de impuestos, tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto, caña suficiente para hacer una pluma, y así hasta el infinito. Pasaban horas y horas sin cuento discutiendo si un hombre podía mover una lámpara de un lado a otro el sábado, si un sastre cometía un pecado, si salía con una hoja prendida a la solapa, si una mujer podía usar un broche o una peluca, hasta si podía llevar en sábado una dentadura postiza o alguna prótesis. Para ellos estas cosas eran la esencia misma de la religión. Su religión era un legalismo de reglas y normas insignificantes. Para un judío ortodoxo, estricto de tiempos de Jesús, la religión, servir a Dios, era cuestión de cumplir miles de reglas y normas, cuestiones literalmente de vida o muerte y destino eterno. Está claro que Jesús no quería decir que ninguna de estas cosas, reglas
y normas no hubiera de desaparecer. Repetidamente, él quebrantó, él mismo quebrantó repetidamente y las condenó. Eso no era lo que Jesús entendía por ley, sino la clase de ley que condenaba tanto Jesús como Pablo, la relación del cristiano con la ley. La ley es el sistema legislativo que fue dado por Dios por medio de Moisés a la nación de Israel. Todo el cuerpo de la ley se encuentra en Éxodo 20, 31 y Levítico y Deuteronomio. Aunque su esencia está incorporada a los 10 mandamientos, la ley no fue dada como medio de salvación. Hechos 13, 39. Y que todo aquello, dice allí, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído, dice Pablo, en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tenía el propósito, ¿cuál era de la ley? Pues tenía el propósito de hacer patente a la gente su pecaminosidad y luego conducirlos a Dios para su salvación en gracia. Fue dada a la nación de Israel, aunque contiene principios morales que son válidos para toda época, como nos dice allí en Romanos 2, 14 y 15, porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley a sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles y excusándose, defendiéndoles en sus racionamientos. Dios puso a prueba a Israel bajo la ley, como muestra de la raza humana. Y la culpa de Israel mostró la culpa del mundo. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley conlleva la pena de muerte. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y quebrantar un solo mandamiento era hacerse culpable de toda ella. Santiago 2:10.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos, dice Santiago. Por cuanto el pueblo había quebrantado la ley, se encontraba bajo la maldición de la muerte. Y la justicia y santidad de Dios demandaba que la sentencia fuese cumplida. Y es por esta razón que vino Jesús al mundo, para pagar la pena por su muerte. Murió como sustituto en el lugar de los culpables y transgresores de la ley. Aunque él mismo era sin pecado, no echó la ley a un lado, sino que la cumplió, todas las demandas de la ley, cumpliendo sus estrictas demandas en su vida y en su muerte. De esta manera, el Evangelio no descarta la ley, respalda la ley y mostró cómo las demandas de la ley han sido totalmente satisfechas por la obra redentora de Cristo. Y por ello la persona que confía en Jesús ya no está bajo la ley, está bajo la gracia. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Está muerta la ley mediante la obra de Cristo. La pena ha de ser pagada solo una vez. Por cuanto Cristo ha pagado la pena, el creyente cristiano mismo no ha de pagarla. Es en este sentido que la ley se ha desvanecido para el cristiano. Segunda de Corintios 3:7-11. La ley fue el tutor, fíjate bien, fue el tutor hasta que vino Cristo. Pero después de la salvación, este tutor ya no era necesario. Gálatas 3:24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, fíjense lo que está diciendo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo algo. Sin embargo, aunque el cristiano no está bajo la ley, no significa que está sin ley. Está ligado por un vínculo más fuerte que el de la ley, porque está bajo la ley de Cristo. Primera de Corintios 9:21. A los que están sin ley, dice Pablo, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Su conducta está moldeada no, fíjate bien, no por el temor al castigo, sino por un amante deseo de agradar a su Salvador. Cristo ha venido a ser su norma de vida del creyente cristiano.
Y vemos en Efesios 5, 1 y 2, que nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Una pregunta frecuente que hace la gente, ¿verdad?, en una discusión es sobre la relación del cristiano con la ley. Dicen: ¿he de obedecer los 10 mandamientos? La respuesta es que ciertos principios contenidos en la ley son de un valor permanente. Es siempre malo hurtar, codiciar, cometer adulterio, cometer asesinato. 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento con una distinción importante, y es que no se dan como ley. Fíjese bien, no se dan como ley. Como ley, la ley en esto es una pena, que la ley es con una pena correspondientes, sino como se dan como una instrucción en justicia para el pueblo de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. El mandamiento que no se repite es el de la ley del sábado. A los cristianos jamás se les instruyó a que guarden el sábado. Esto es el 7º día de la semana. El ministerio de la ley, la persona no salvada no ha acabado. Pero sabemos que la ley, dice Pablo en 1 Timoteo 1:8, fíjese lo que dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. 1 Timoteo 1:8. Su legítimo, fíjese, es producir el conocimiento del pecado. Eso era lo que era la ley. La ley mostraba a la persona que estaba pecando cuando violaba un mandamiento, le mostraba que estaba pecando, pero no la llevaba a la salvación. La ley no salvaba a nadie, le mostraba que estaba haciendo lo malo, pero no lo llevaba para salvar, para que tuviera el conocimiento y se arrepintiera y que no lo hiciera. Para eso era todo. Su legítimo es producir el conocimiento de pecado y llevar de esta manera al arrepentimiento, pero la ley no es para los cristianos. En 1 Timoteo 1:9 y 10 nos dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Fíjense bien lo que está diciendo. No fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes,
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Romanos 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Espíritu. Al Espíritu. No andar conforme a la carne, conforme al Espíritu de Dios. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte establecen una norma más elevada que la que establece la ley. Por ejemplo, fíjense bien, la ley dice, no matarás, ¿verdad que sí? Dice la ley, no matarás en los 10 mandamientos, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 5, 21 y 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga a su hermano necio, fíjese bien, a su hermano necio, que diga necio a su hermano será culpable del concilio, ante el concilio. Y cualquiera que le diga pato quedará expuesto al infierno del fuego. Eso es lo que está estableciendo Cristo, la ley de Cristo. De modo que el sermón del no solamente mantiene la ley y los profetas, sino que los amplifica y desarrolla en sus más profundas implicaciones. Volviendo al Sermón del Monte, observemos que Jesús enfrenta anticipadamente a una tendencia natural a relajar los mandamientos de Dios, debido a que son de una naturaleza tan sobrenatural e insistente. Existe una tendencia a invalidarlos con implicaciones, a racionalizar su significado. Pero cualquiera que suprima una parte de la ley y enseña hacia otros a hacer lo mismo, será llamado el menor en el reino de los cielos. Lo maravilloso es que tales personas sean admitidas en absoluto en el reino, pero debemos recordar que la entrada al reino de los cielos, recuerde bien cómo se puede entrar al reino de los cielos. Es por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. La posición de cada uno en el reino de los cielos queda determinada por la obediencia y la fidelidad. Así es como se determina entrar en el reino de los cielos. Ser obediente y ser fiel. Esa es la forma. Mientras que
la persona está en esta tierra, ahora estamos bajo la ley de Cristo, por lo cual el que la obedece, será salvo. Amén.